Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con otra reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y pues para iniciar, vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana hemos visto los temas de los trastornos de la conducta alimentaria. El día martes tuvimos el tema de la anorexia. El día miércoles vimos el tema de la bulimia. El día jueves vimos el tema del papel de la familia en la prevención y tratamiento de los trastornos alimentarios. Y el día de hoy vamos a cerrar con este tema espiritual llamado el valor de la alimentación espiritual. Para este tema nos acompaña la teóloga Manuelita Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Manuelita. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, pues los aquí presentes y también a las personas que están conectadas ahorita vía Zoom. Si hay alguien, pues un cordial saludo. Estamos una vez más aquí en este viernes con estos temas especiales que sabemos que son de gran edificación en nuestra salud mental y emocional y sobre todo física, como lo es en el caso del alimento. El alimento tiene un propósito en nuestro cuerpo y es nutrición, es algo que nos ayuda pues a vivir, pero igual lo hemos mencionado muchas veces y sabemos de que el ser humano es integral y que somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Así que como se estuvo viendo ya esta semana, en los casos de los trastornos alimenticios, como lo es la bulimia, la anorexia, que cómo es que las personas quedan atrapadas en esta adicción, porque se vuelve un círculo vicioso que va a afectar la salud de su cuerpo. También pues la participación que tiene la familia para superar este tipo de problemáticas, como cualquier adicción, cualquier padecimiento desfasado, o sea, la familia sabemos que es el núcleo, es donde podemos encontrar el apoyo y que se requiere del apoyo y la comprensión también de la familia para poder superar estos tipos de problemas que a la vista prácticamente se manifiestan como algo físico, pero vamos a aprender en esta tarde o vamos a hacer una valoración más que nada que muchas veces esas repercusiones en las adicciones, donde se caen eh, las personas en diferentes tipos de adicciones o comportamientos compulsivos, vamos a ver que también tienen un origen espiritual. Entonces, para un mal espiritual, un remedio espiritual. Y vamos a ver este tema, el valor de este tema, de lo que es el alimento espiritual. Así que vamos a tomarlo según el punto de vista de la palabra de Dios y de Jesús, cómo él mira este asunto y palabras que salen de su propia boca, cómo es que el ser humano tiene que alimentarse también de lo que es la comida espiritual. Así como se alimenta el cuerpo físico, también el alma necesita nutrición, nutrientes que la ayuden, así como el cuerpo físico. Hay algo bien importante que cuando el alma se enferma o esta parte espiritual o el núcleo más profundo de un ser humano es el espíritu, y que está en una situación complicada, vamos a pensar una persona que está en depresión en su alma y va a haber una aflicción de espíritu y eso va a inhibir el apetito. No va a tener ganas de comer y alimentar el cuerpo físico. Muchas veces se da de esa manera o al revés. En los trastornos de depresión, por ejemplo, puede haber un aumento del apetito o una disminución del apetito, que la persona puede bajar de peso en una semana, 8 días, un mes, rápidamente, porque el alma está afligida, porque el alma también necesita alimento. Entonces vamos a ver cómo interactúa la comida y la espiritualidad. Dice que cuando se explora este tema de la salud, el bienestar es algo más que lo que se come.
Las personas quieren sentirse bien físicamente, pero también emocionalmente, incluso algo más espiritualmente. Quieren sentirse bien en todo sentido. A veces podemos tener un cuerpo sano, aparentemente, pero si nuestra alma está afligida o está ansiosa o está en depresión, en tristeza, hay un desbalance, un desajuste. Y el sentirse pleno, pues sería estar bien emocionalmente, almáticamente, espiritualmente. Normalmente dice los temas de salud en general relacionados a las dietas solo se enfocan en el cuerpo, en la nutrición, el movimiento, el ejercicio, todo lo que es bueno para lo físico, las calorías que entran, las calorías que salen, llevar un control en este aspecto, eh, que sí que tantos carbohidratos, proteínas, estar al pendiente siempre de esto, sin tomar en cuenta que somos mucho más que un cuerpo físico. Somos una esencia, una mezcla de conductas, emociones y pensamientos. Y todo en sí, es parte de la salud y también, en las tres áreas de nuestra vida necesitamos un alimento espiritual. Vamos adelante, un alimento espiritual no solamente físico. Vamos a ver qué pensaba Jesús de la comida. Y Jesús enseñó, dice, que hacer la voluntad de Dios es alimento espiritual que nos da fuerza y energía. El alimento espiritual, por ejemplo, los desafíos de la vida que cada ser humano tiene, a todo lo que nos tenemos que enfrentar, no siempre va a ser que vamos a resolver cosas con fuerza física. Necesitamos una fuerza interna que nos impulse, que nos motive, que nos ayude. ¿De qué serviría tener un cuerpo bien formado y bien fuerte y al momento de una situación difícil o complicada, un problema, un desafío que se tenga que enfrentar? Nuestra fuerza física no nos va a ayudar para eso, necesitamos una fuerza espiritual. Entonces, el espíritu se alimenta de alimento espiritual, así como el cuerpo se alimenta de nutrientes físicos que los podemos palpar. Entonces, para tener fortaleza y fuerza espiritual, para enfrentar estos desafíos, necesitamos un alimento espiritual. Es algo más profundo, algo que va más allá de un alimento físico. Para esto, pues, la palabra de Dios es un alimento espiritual que va a nuestro espíritu. Es recibir un espíritu que no es tangible, perdón, un alimento que no es tangible, algo que no está a nuestro alcance, al alcance de una cuchara. Jesús mismo dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces pensamos que solamente si tomamos la escritura y leemos, hay algo que se llama palabra logos, que es lo que podemos leer. Y cuando estamos conectados en el espíritu a esa palabra, vamos a recibir un alimento espiritual. Pero muchas veces vamos a recibir palabras o un despertar de conciencia en una convivencia, en una conferencia, en un taller. Entonces, eso también son palabras rema, se le llama palabras rema, porque no las vas a ver tácitamente escritas en la escritura, pero son palabras que van a alimentar la conciencia, va a alimentar la mente, va a alimentar el corazón, va a traer un aliento. De hecho, toda la palabra viene a ser un alimento, un aliento de vida, algo que te levanta, algo que te quita como que las escamas de los ojos y alcanzas a ver más allá de las cosas. Esta palabra rema se puede manifestar a través de frases, a través de temas específicos, pero te da un entendimiento. Entonces, de eso se alimenta también el ser humano. Entonces, hay palabra escrita y hay palabra rema. Esa palabra rema llega para situaciones específicas, problemas específicos y son respuestas específicas a una situación. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es algo que está vivo y que está en un ambiente. Es algo lo que podemos jalar o tomar. Cuando estamos en un ambiente espiritual, vamos a recibir alimento espiritual de ese ambiente. Entonces se puede manifestar de dos maneras. Y si yo lo quiero leer, si fuéramos nada más a lo que se escribe, pues aquí tenemos un ejemplo. Nomás con entender que este alimento es sumamente importante,
por ejemplo, Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Eso era su alimento. ¿Y qué hacía Jesús? Servía a los seres humanos de su tiempo. Los levantó, los sanó, los ayudó, fue compasivo, y eso alimentaba su espíritu. Entonces, para nosotros el servicio, por ejemplo, es alimento, un alimento espiritual. Una persona se empieza a sentir útil al momento de dar. La voluntad de Dios es que nosotros sirvamos a los demás. Esa es su voluntad. Entonces, si mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, él se alimentaba del servicio, de lo que él hacía, porque estaba sirviendo a su Padre. Dice, Jesús enseñó que la palabra de Dios es alimento espiritual que nutre el alma. Y estas palabras, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese pan, pues es el pan físico, que a veces le damos mayor importancia a la cuestión espiritual. Y ya lo mencioné, las palabras que salen de la boca de Dios, bueno, están las escritas, pero también son las que fluyen en un ambiente espiritual y de las cuales vamos a ser fortalecidos. O va a pasar también acerca de la oración. La oración es un alimento espiritual. Cuando oramos, hay una comunicación con la fuente de vida, con el Creador, y podemos recibir su guía y su fortaleza. Va a haber también esas impresiones en el espíritu o soluciones. Va a haber una inteligencia sobrenatural para resolver un problema, para cierta creatividad que necesitemos, una salida a algo. Algo va a suceder en esa comunión, que podamos tener esa comunicación. Y Jesús mismo también dijo a través de su Espíritu Santo, él dijo, oren sin cesar, oren constantemente, porque cuando vienen las situaciones inesperadas, nosotros necesitamos estar fuertes en el espíritu. No una persona que está anoréxica espiritualmente y le viene una situación complicada, se va a venir hacia abajo porque no hay ese ejercicio. Las personas van al gimnasio y día a día están fortaleciendo sus músculos. Si de repente tienen que levantar cosas pesadas o algo, fácilmente los van a levantar. Que toque una situación, que tengan repentinamente que dar una respuesta de una fuerza física, y rápido lo van a poder hacer. El músculo está fuerte. Entonces, igual pasa con las pruebas de la vida, las situaciones inesperadas, todo lo que podamos vivir. Si diariamente hiciéramos esto, de estar en la oración, en la comunión, nos va a ayudar. Y no es solamente la comunión acerca con Dios, también la comunión con otras personas creyentes, con alguien que edifica la fe. Nosotros necesitamos entender esta parte, porque tan importante es lo físico como lo es lo espiritual. Muy, muy importante. Generalmente se le da mayor valor a lo que vemos, no a lo que no vemos. Entonces dice también que en la medida que nosotros nos alimentamos interiormente, vamos a crecer también interiormente. Nuestro cuerpo va a ir en declive conforme pasan los años. Si tenemos un alimento espiritual, por dentro vamos a ir creciendo, aunque lo de afuera vaya menguando y se vaya decayendo. Si estamos en esa constancia. Adelante, por favor. Estas palabras las mencionó Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta palabra dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y a esto se refiere específicamente al hambre espiritual. Incluso cuando él empieza a predicar el sermón del monte, el sermón de la montaña que le llaman, que es tan conocido, empieza con estas palabras. Dice, felices son aquellos que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Porque una persona que tal vez esté en soberbia no va a decir, yo no necesito eso. Yo puedo, y se va a enfocar más en sus propias fuerzas y en sus capacidades de momento. Yo no necesito ese alimento, yo no necesito. Entonces Jesús empieza hablando desde el principio: para recibir este alimento espiritual o nutrirse, tienes que entrar con la llave maestra que se llama humildad. Reconocer que hay cosas que no las puedes cambiar, reconocer que hay ciertas situaciones que nos rebasan y que no somos tan autosuficientes como para abastecernos nosotros mismos. Entonces necesitamos de esa humildad para poder entrar a recibir ese alimento espiritual. A veces las mismas pruebas nos llevan a esa necesidad de ir
a buscar ese alimento más allá. No sabemos ni qué es, pero es algo que nosotros necesitamos. Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Adelante, por favor. El alimento espiritual, dice Jesús enseña que el alimento espiritual es más importante que el alimento físico. Una persona, por ejemplo, en los ayunos, cuando una persona entra en un ayuno, es una privación de alimento físico, pero va a salir muy fuerte espiritualmente. El ayuno es parte de la vida espiritual y es paradójico como que una persona que no comió en todo un día, que estuvo en oración y conectada con Dios, va a terminar fuerte y sin hambre. Al siguiente día le va a dar esa hambre porque el cuerpo empieza a pedir, pero el ayuno, por ejemplo, es privación del alimento y la definición más sencilla que yo puedo tener de ayuno es sujetar la carne, porque la carne se debilita, lo que es nuestra naturaleza caída se debilita y entonces crece la parte espiritual a través de un ayuno. Y él lo recomendó también el ayuno. Dice también acá, dice, no trabajen por la comida que se echa a perder, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. O sea, a veces nos afanamos demasiado por la comida. Él mismo dijo también, dice, ¿por qué se afanan? ¿Por qué han de comer o qué han de beber? Dice, los pájaros no piden comida y sin embargo el Señor los alimenta. Igual las flores, dice, los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios los viste con mejor ropaje y dice él mismo diciendo ese, no le den tanta importancia a la cuestión física, más bien dice, busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás les va a venir por una añadidura. Buscar ese primer lugar en Él mismo nos va a guiar cómo debe de ir ese acomodo en las prioridades de la vida, pero se le va a dar, en primer lugar, se le va a dar la prioridad a la cuestión espiritual, porque el espíritu puede sostener al alma y el alma puede sostener al cuerpo. Adelante, por favor. Dice características del alimento espiritual. Según Jesús, el alimento espiritual tiene las siguientes características. Permanece para la vida eterna. El alimento espiritual no se echa a perder, sino que permanece para siempre. Cuando dice no se hagan tesoros en los cielos donde no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el mojo les consumen. Mejor hagan tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros? Bueno, ayudar, por ejemplo, ahorita mencionaba el ayudar a los demás, el obedecer a Dios, sus principios. Estamos almacenando, poniendo ese alimento espiritual y resguardándolo en el cielo, dice, para vida eterna. Va a permanecer, eso no se va a echar a perder. Alguien que dice, pues, esto es para el banco del cielo. Voy a estar abonando arriba cuando estamos haciendo cosas que satisfacen el hambre espiritual, no solamente la nuestra, sino también la de los demás. Dice, el alimento espiritual satisface al hombre espiritual del ser humano, que es la sed de Dios. Muchas personas tienen un vacío existencial y no saben con qué lo pueden llenar. Cuando empieza esa nutrición en el alma, empieza a haber una satisfacción. Y una persona, aunque no haga nada, con el solo hecho de escuchar, vamos a reflejar, si yo pusiera un experimento de una persona que escuche pláticas espirituales y otra que se prive de las pláticas espirituales, y al cabo de 3 meses voy a verlas a las dos y la que reciba va a tener mejor rostro, la que recibe el alimento espiritual, que la que no lo está recibiendo. Porque esto rejuvenece, hasta dice que la misma presencia de Dios o la voz de Dios o el estar en su presencia, el poder escuchar, rejuvenece el rostro. Es algo que se nota, es algo que se va a palpar claramente cuando una persona se está alimentando espiritualmente. El alimento espiritual nos va a ayudar mucho en el carácter. Te das cuenta quién está recibiendo alimento espiritual y quién no, porque eso se refleja en el carácter. Dice, es dado por el Hijo del Hombre, el alimento espiritual es dado por Jesús. Eso es una realidad. Estas palabras que yo les hablo, dijo él mismo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Toda la indicación que él dio tiene ese propósito. Y cuando la obedecemos y las tomamos en cuenta, muchas veces, mire, pueda suceder que no nos aprendemos nada y no sabe ni qué dijo el que habló,
pero se sale la persona contenta. ¿Qué fue eso? ¿De dónde le llegó esa satisfacción o eso? Ah, eso es algo que no lo puede explicar, porque el espíritu siempre está despierto, así como los de los 5 sentidos, los que nunca duermen, es el olfato y es el oído. Entonces, por el oído entra la nutrición espiritual, porque entra por el oído y se va a manifestar también en las acciones, porque depende de lo que escuches, pues igual vas a actuar también y va a haber una satisfacción, porque el reino de Dios se mueve en el dar y el dar es alimento, el ser, poder ser generosos es alimento. Cuando hacemos estos actos, puede ser que te vas a sentir bien y va a venir una fuerza eh, sobrenatural, a la mejor alegría, contentura, por el hecho de haber hecho algo. Eso es alimento espiritual. Cada vez que hacemos estos actos de servicio, ese es el alimento espiritual. Entonces, ¿qué tan importante es o qué valor tiene el alimento espiritual? Bueno, pues es el que nos mantiene activos, con bríos, con paz en el corazón, porque estamos actuando de acuerdo a principios espirituales que ya se mencionaron y que salieron de la boca de Dios. Entonces, ese es el mejor remedio para todas las enfermedades espirituales, pues ocupamos el remedio espiritual. Dice, es necesario para la vida espiritual, el alimento espiritual es necesario para la vida espiritual de un creyente. Generalmente las personas empiezan a tratar esta parte espiritual por el alma. El alma y el espíritu no es lo mismo. Yo lo hemos mencionado, o sea, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, la misma palabra de Dios, algo sucede también sobrenatural cuando una persona está expuesta a la palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios, porque va a ver, la persona empieza a sentir una diferencia de qué es del alma y qué es del espíritu. Lo empieza a distinguir porque pareciera que están en un inicio, cuando una persona no ha recibido ese alimento, pareciera que todo es del alma, pero cuando empieza a ser tratado y empieza a operar esa palabra, entonces la persona identifica qué es de qué y lo va a identificar también en los demás. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver aquí los trastornos alimenticios y la espiritualidad, como ya se mencionó. Básicamente yo creo que todos, la mayoría hemos escuchado que la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional, un origen en los pensamientos, en las emociones, y es una manifestación que viene después, es un desorden mental. O sea, cuando hay esa manifestación física, desgraciadamente el cuerpo se queda atrapado. Entonces después nomás se quiere privar, por ejemplo, las personas que han pasado por alcoholismo, pues nomás intentan taparle a la botella para que físicamente, porque el cuerpo demanda, porque quedó atrapado, el cuerpo queda bajo autoridad de la sustancia o de la adicción. Entonces, es un pleito entre el alma y el cuerpo, porque aunque la persona no quiera en su alma no hacerlo, el cuerpo lo pide, porque se hace una adicción. Entonces, igual pasa con la mayoría de los trastornos. En el caso de los trastornos alimenticios, que estamos hablando de comida, eh, dice, en los trastornos alimenticios es ayudar a las personas a poner paz en su relación con la comida, con el cuerpo, pero es muy importante ampliar la dimensión, ya que hay un vínculo muy potente en la comida y la espiritualidad. En este caso, cuando exploramos la pregunta de para qué comemos, a menudo surge la intención de llenar una especie de vacío existencial, un buscar, un buscar de una conexión profunda con algo que no sabemos definir. Podría decirse o podríamos decir que es un tipo de hambre espiritual que se trata de llenar con la comida. Una persona que come es porque quiere llenar un vacío, o emocional o espiritual, pero algo quiere llenar en sí. El ser humano se compone o de lo que vive, pues es del amor, es de sentir seguridad, sentirse amado, sentirse seguro y sentirse con un sentido en la vida, un quehacer en la vida, un propósito. Y entonces, cuando la persona está carente de amor, cuando no tiene seguridad o busca la seguridad en muchas cosas afuera de lo que, por donde va a tener por la ruta correcta, Dios llena las tres cosas, nos hace sentir amados, nos da seguridad, nos da respaldo y también nos da un sentido de propósito en la vida. Y cuando una persona no entiende esta parte, no porque no la entienda, no va a dejar de sentir eso que no sabe ni qué es, pero dice que es un vacío existencial. Y de ahí empiezan los trastornos, de ahí empiezan las situaciones
Cuando se complica y con relación a la comida, sabemos, ahorita lo vamos a ver cómo es que es la anorexia y cómo lo es la bulimia, cómo es que se manifiestan con relación a la parte espiritual. Adelante, por favor. Dice, la espiritualidad puede ser una necesidad muy importante en nuestra escala de necesidades que surge dentro del contexto evolutivo del ser humano. Todo ser humano en toda la tierra necesita de tiene esta necesidad. Dice, pero el ritmo de la sociedad, los valores materialistas y las nuevas tecnologías parece que están siempre colocándolo en el último plano, el llenar ese vacío existencial. Hay tantas cosas que nos roban el tiempo o nos desenfocan. Dice, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Esto es parte de lo que son las bienaventuranzas. Todo lo que es este capítulo habla acerca de la humildad, habla acerca de querer hacer lo correcto. Dice, sed de justicia, bueno, de hacer lo correcto. Dice, quedarán completamente satisfechos porque es una promesa. Cuando alguien desea, anhela, quiere, busca, Dios le va a satisfacer esa necesidad de trascender en esa parte espiritual. Pero ¿cómo se busca esto? A veces es a través de un clamor, a través de hablar, no saben de qué le hablas, pero estás en una necesidad y entonces se empieza a manifestar, ya sea a través de personas, instituciones, pero algo le va a llegar en respuesta a su necesidad. Y todas las personas que han superado una adicción, algo las tiene hasta donde las lleva. No llegaron así nomás de la casualidad. No es un acto así que sucedió de repente. Hay algo detrás que las estuvo apoyando y ayudando y llegaron hasta el punto. Porque a veces somos, en cierta manera, altivos o soberbios, decir, yo llegué con mi propia fuerza, yo lo hice, pero no. Hay algo más allá que nos ama, que nos se preocupa y que de alguna manera nos allega lo que la persona necesita. Adelante, por favor. Dice, ¿qué puede significar para nosotros sentirnos nutridos? Bueno, para muchas personas la idea del alimento está asociada con la provisión de alimento para el cuerpo, pero además del cuerpo, la mente y el espíritu de una persona también necesitan ser alimentados, no solo para sobrevivir, sino también para florecer. Una persona que es plena, que es satisfecha espiritualmente, almáticamente y físicamente, pues va a ser plena en todo lo que haga, va a alcanzar sus propósitos, va a estar capaz. Dice, la mente y el cuerpo y el espíritu están íntimamente conectados y debemos alimentar todos los aspectos del ser para alcanzar sentimientos de estar vivos y de sentirnos plenos. O sea, en el nivel, todo es importante. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en alguna ocasión, nos tocó ver el tema de que nuestro cuerpo es el templo del espíritu. Entonces nuestro cuerpo necesita comida sana, necesita alimento sano, pero si el espíritu está bien y el alma está bien, la persona se va a alimentar bien. Si una persona está desequilibrada almáticamente y espiritualmente, va a comer cualquier chatarra, cualquier cosa que nomás que le llene el estómago, una coca, un pan, o sea, cosas así que no se cuida, pues porque no tiene ese entendimiento claro de para qué es su cuerpo. Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Valor del alimento espiritual. Aquí está esta satisfacción de la hambre espiritual, ese vacío existencial, esa que necesita ser llenado, que no se identifica como un hambre espiritual, cuando la persona empieza a alimentarse, entonces empieza a tener esa sensación de llenura y no tiene por qué buscarla en ningún otro lugar. E incluso la persona va a empezar a comer moderadamente, porque ya no busca en la comida satisfacer ese vacío. Dice Jesús enseña que el alimento espiritual satisface la hambre espiritual del ser humano, es decir, la sed de Dios, que aunque como le digo, la persona no entienda que es de Dios, eso es satisfecho cuando la persona se empieza a alimentar. Dice vida eterna, es otro valor. El alimento espiritual es necesario para tener vida eterna. Hay una trascendencia y no es porque yo lo diga, sino porque también de la boca de Dios se habla, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra para que en Él crea es que crea lo que Él dice. Todas las palabras que Él dice que no se va a perder y va a tener vida eterna. Entonces, no nomás es decir, yo creo, el que cree
confía en ese algo que está creyendo. Entonces, muchas personas creen en Dios y saben que existe. Perdón. Saben que existe, pero no le creen lo que dice. Entonces, da lo mismo. Entonces, se dice que a todos los que le creen, Él los galardona, Él los recompensa al que le cree, porque esto es por fe, en lo que sus palabras. Eh, hay promesa de vida eterna y también que no se pierda mientras vive, que no se pierda, porque es tan fácil enredarnos. Cuando también dejamos de alimentarnos espiritualmente, también empieza a bajar, así como un cuerpo languidece si no se alimenta, también el espíritu va a languidecer. Por más satisfecho que esté, por más si no, deja de alimentarse, hay un retroceso en este aspecto. Entonces, fortalecimiento espiritual, el alimento espiritual fortalece al creyente para enfrentar los desafíos de la vida. Ya lo mencioné al principio, la importancia de estar fuertes espiritualmente para responder a todas esas situaciones que no son tangibles, que nos puedan suceder. Conocimiento de Dios, el alimento espiritual permite que el creyente conocer a Dios de una manera más profunda. ¿Por qué? Por esa misma necesidad. Por esa misma necesidad, él le busca y empieza a ser alimentado. Y ese conocimiento, dice el fortalecimiento espiritual, esto tiene que ser una conciencia. Si Jesús dijo, si Dios mismo dice que no solamente de pan vamos a vivir, sino de toda la palabra que sale de su boca, pues tenemos que hacer caso. Queremos vivir bien, bueno, tenemos que buscar, por ejemplo, el conocimiento de Dios es algo que surge de ese valor, de ese alimento. Cuando le damos la importancia, el mismo sentido o el deseo de buscar, nos lleva a conocerlo bien a Él. Lo conocemos de una manera más profunda. También la unión con Dios, el alimento espiritual une al creyente con Dios, permitiéndole experimentar la presencia y el amor de Dios. De verdad, esto es unión con Dios. Dice que el espíritu que se une al espíritu de Cristo, uno es con él. O sea, hay esa fe, nos unimos a él, entonces va a haber una recompensa. Vamos a experimentar realmente lo que es el amor de Dios y lo vamos a ver de una manera muy fácil, cómo Él nos ayuda en cada momento. Recordemos que Dios es espíritu, un espíritu no se ve, se puede palpar y se siente, pero no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, lo palpas con tu espíritu, pero no físicamente. Entonces, vamos a ver sus manifestaciones continuamente. Este texto que dice ahí, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Dice que el que viene a él, como un pámpano, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dice, y separados de mí, nada van a poder hacer. Pero se refiere a la vía espiritual. Separado de su espíritu o de las cosas espirituales, nada van a poder hacer. Podemos hacer muchas cosas en nuestra fuerza y vamos a hacer también muchas cosas incorrectas, porque el hombre también es muy capaz y muy autosuficiente, pero él dijo, vamos a andar por un camino correcto, separados de mí no lo van a poder hacer. Adelante. El alimento natural contra el alimento espiritual. La comida y la espiritualidad están profundamente relacionadas. A menudo comemos con la intención de llenar esa sensación de vacío existencial, como ya lo mencioné. Dice, es una sensación de falta de propósito, de ir a la deriva en piloto automático, de desconexión de uno mismo y del resto de los seres humanos. Esta prácticamente es la definición más exacta de lo que es la enfermedad mental y emocional. Sentir una desconexión de Dios, una desconexión de uno mismo y una desconexión con los seres humanos. Y la comida, en este caso, en muchas personas, pues se trata de llenar esa sensación de falta de propósito. Ya le dije que la persona, todas las personas y lo que Dios nos ofrece, dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, he prolongado mi misericordia. El amor lo necesitamos y a veces lo buscamos en lugares equivocados. La comida, por ejemplo, el que tenga amor por la comida. Yo conozco muchas personas que tienen mucho amor por la comida. Si es una reunión, lo primero que piensan es en el plato, ir a disfrutar del plato y no está mal, pero cuando se hace una obsesión, es de querer, porque ¿qué es lo que hace la comida? Nos da placer. Es una de las pocas cosas que disfrutables, sanas, disfrutables que podemos considerar que el alimento nos satisface. Tener el tacto, el gusto y poder disfrutar la comida es maravilloso. Sí, pero cuando se hace de una manera incorrecta, estar sintiendo siempre ese placer, ahí es cuando las cosas toman rumbo equivocado.
Dice, la espiritualidad nos puede ayudar poco a poco a irnos reconectando con nuestro ser auténtico y con el resto de personas que nos rodean desde un lugar de mayor sabiduría y compasión y poco a poco ir nutriendo esa hambre existencial. Cuando una persona se empieza a llenar espiritualmente, también va a bajar sus niveles en la comida porque hay algo, el origen de la problemática se empieza a resolver. Adelante. Aquí está lo que la cuestión de la bulimia eh, y espiritualidad. Bueno, bulimia y anorexia, pues es una de tantas enfermedades que hay, ¿no? Estamos hablando de lo que es la comida. Al poner a las personas en contacto, dice, con la parte más profunda y verdadera de quienes somos, la espiritualidad nos reconecta con un sentido del yo, que es algo más que nuestro cuerpo y de los conflictos con la comida, como son los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Tanto la anorexia como la bulimia son conductas adictivas, pero tienen curación. Ninguna de ellas escapa a la mano sanadora de Dios. El cuerpo se somete bajo autoridad como cualquier adicción o desorden, pero Dios puede ayudar a romper con eso. Adelante. Dice, sáname, oh Dios, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La palabra de Dios y las promesas de Dios no son solamente para una área del ser humano. Aquí abarca completamente todo. Dice, la anorexia es un desorden psicológico de la alimentación. Se caracteriza porque el enfermo busca en forma compulsiva y crónica morirse de hambre. La palabra griega que se traduce anorexia significa sin apetito. En cambio, la palabra bulimia significa gran hambre. El apetito constante y anormal de la persona que padece bulimia es un hambre emocional que ninguna cantidad de comida puede saciar. Entonces, la persona come en el caso de la bulimia, la persona come y se satisface, pero después va a tener culpa de tanto que comió y entonces va a sacar todo y eso le va a traer más remordimiento, entonces se hace un ciclo. Y cosa curiosa, lo que es el cuerpo, estamos tan perfectamente diseñados que el cuerpo se acostumbra a vomitar. Y ya después es el problema, que ya no puede dejar de vomitar. Aunque el otro lo quiera retener, el mismo cuerpo lo va a expulsar. Así como cualquier cosa que toma autoridad y agarra un mecanismo equivocado y empieza, entonces ahí está el problema para poder poner en paz la comida con el cuerpo, o sea, llegar a hacer esa relación y ese conecte de nuevo, que se quede en paz el cuerpo y que el alimento también se quede en el cuerpo. En el caso de la anorexia, pues aquí dice que es un trastorno mental, psicológico también, porque la persona tiene tanta obsesión que se va a ver en un espejo diferente a como realmente está. Siempre hay una distorsión en sus pensamientos y la imagen que refleja el espejo es una imagen de gordo, entonces se priva de la comida para no engordar, pero ella, la persona misma se está viendo así. En realidad está fuera de la realidad porque no es así. Está distorsionado su pensamiento con relación a su cuerpo. En esta cuestión de las personas de bulimia, eh, hay historias de la época grecorromana donde se hacían orgías, se hacían bacanales, los comían, disfrutaban el placer de la comida y comían, ponían su abastecimiento y degustaban platillos y demás y comían y se iban a un vomitorio a sacar la comida y venir y otra vez estar en el placer del comer. Es algo parecido con la bulimia, que también es así. Las personas quieren estar come y come, pero no pasar por las consecuencias de lo que es comer y comer, porque la persona va a engordar y va a subir de peso. Pero ya lo mencionamos aquí, dice que es un hambre emocional que ninguna cantidad de comida puede saciar. Y el problema está, como ya lo mencioné, es con el cuerpo, porque el cuerpo se acostumbra en ese tipo de ritmo, se estructura a estar haciendo lo mismo, entonces pues, para romper eso se ocupa una fuerza sobrenatural, algo más allá de nuestras fuerzas y es una ayuda espiritual, ese es alimento espiritual. Cuando la persona se empieza a tratar psicológicamente y también le aporta con la fe y con esa conexión a que ella no puede con eso ni su cuerpo va a poder, entonces es cuando empieza a mejorar. Adelante, por favor. El origen de la anorexia, dice la anorexia es psicológica porque la mente crea una imagen distorsionada de cómo se ve el cuerpo
y produce un miedo anormal a engordar. La anorexia es un desorden que manifiesta un trastorno en el funcionamiento normal del cuerpo y de la mente. Y aquí está lo que les mencionaba hace rato, la raíz de este padecimiento de anorexia es un sentimiento profundo de inseguridad. Entonces, la seguridad es lo que va a sanar cuando, si lo vemos desde el alimento espiritual, el tomar ese alimento donde se proporciona ese sentido de seguridad de algo más fuerte, de algo más grande como lo es Dios, su Espíritu Santo, entonces empieza a saciarse esa necesidad. Dice que con amor eterno Él nos ha amado y nos ha prolongado esa misericordia. El entrar en ese alimento pues nos va a hacer fuertes, nos va a ayudar a ir sanando esa parte, pero porque tiene un origen emocional y también espiritual. Adelante, por favor. Dice que las causas de la bulimia es hambre de amor, el origen. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Quien nos va a poder amar verdaderamente y satisfacer esas necesidades profundas de amor, va a ser una plena y buena relación con Dios. Dice la relación con Dios y el contacto con otras personas para sentirse aceptados. Es que empieza a apoyar en la sanidad. Dice, todas las personas que tienen su tanque emocional vacío necesitan conocer y recibir el amor de Dios para encontrar la satisfacción a la necesidad más profunda de sentirse amado. Y creo que casi estamos ya concluyendo. Adelante, por favor. Bueno, aquí está la cuestión de las preguntas y respuestas para aquel que tenga alguna pregunta. Muy bien, entonces, pues, ¿cómo puedo obtener ese alimento espiritual de manera voluntaria? Pues, leer la escritura, orar y tener contacto con otras personas que también están buscando esa misma ayuda espiritual y fortalecerse mutuamente. Y pues hasta aquí llega el tema y pues muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias Manuelita por el desarrollo de este tema y a consecuencia de los temas que estamos viendo este mes en Centro Psicoemocional Esperanza, a finalizar el día 29 de marzo, sábado 29 de marzo, vamos a tener un taller psicológico que se llama Superando los obstáculos de la vida. Este taller va a ser aquí en la Torre Tres Afluencias, en el piso 12, en el Salón de Usos Múltiples, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Quien esté interesado en asistir nos puede contactar por los siguientes medios, que es el teléfono 6671-709594 o el WhatsApp 6671-987588. Si nos mandan un mensajito, se pueden registrar. A este taller va a estar muy bueno. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo la termino pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Ahora, declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera esté da su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.